Ok, ya solamente del tema de regiones superficiales nos hacen falta ver dos regiones. Una de ellas es la región nasal y la región auricular. Para entrar al tema de las regiones profundas. Ujú. La región nasal. Ujú. Región imparimedia, ubicada entre la frente y el labio superior. Límites, el límite superior es una línea transversal muy corta que parte del entrecejo. Inferior, una línea transversal tangente a lo que es la columela o subtabique. Y límites laterales viene siendo lo que es una línea oblicua que va de abajo hacia afuera, desde la parte del canto interno del ojo hasta la parte más externa de la nariz, delimitando lo que es la línea nasogeniana. Planos anatómicos: piel, tejido celular subcutáneo, capa muscular, periósteo y plano esqueletal. La piel. La piel se continúa con la piel de las regiones vecinas, es decir, con la región superciliar, palpebral, geniana y labial. Se engrosa y adhiere a la región que corresponde a los cartílagos. Esta adherencia es particularmente fuerte en el lóbulo, es decir, en esta zona. Alas y columnela. La piel de esta región se caracteriza por la riqueza en glándulas sebáceas. Es por eso los característicos puntos negros que a veces aparecen en esta zona. Es debido a las glándulas sebáceas. Se les encuentra de todas dimensiones, encontrándolas de las aberturas más amplias, las ubicadas en el lóbulo. Y su compañera Carla no se puede conectar. Al obliterarse dichas aberturas, se observan pequeños. Ay, aquí está. Sí, creí que ya lo había corregido. A ver, tengo que sacarle la presentación. Ok, ahora sí. Se observan pequeños puntos negros. Desde el punto de vista descriptivo, la nariz presenta tres caras, tres bordes, una base y un vértice. ¿Sí? Vértice, base, tres caras, una, dos y tres serían la implantación propiamente dicha. Las caras laterales son planas, a excepción de la parte inferior, donde presenta una eminencia correspondiente a las alas de la nariz. La tercera cara corresponde a las fosas nasales, es decir, bueno, esta prácticamente no existe, es la zona de implantación de la nariz con el resto del macizo facial. Bordes, los bordes laterales corresponden a un surco que de arriba abajo toman sucesivamente los nombres de surco nasopalpebral, surco nasogeniano y surco nasolabial. Surco nasopalpebral, nasogeniano y nasolabial. El borde anterior corresponde al dorso de la nariz. El dorso de la nariz viene siendo esta parte. En su porción inferior termina en una eminencia redondeada llamada lóbulo de la nariz. Esta parte. Ok. El vértice corresponde al surco nasofrontal, esta zona.
En caso de no existir, el dorso se continúa directamente con la frente, resultando el perfil griego. Aquí es raro verlo, pero en otros países, pues como su nombre lo dice, sobre todo en la zona mediterránea, es más común verlo. Y lo que es en épocas de la Grecia clásica, esto era sinónimo de belleza. De hecho, yo cuando estudié la especialidad, nos dejaron leer el libro histórico de Andrews Angle, publicado en 1896, y la estética facial se basaba precisamente en esto, en el perfil griego. Sí, ya ahora obviamente esos conceptos ya son obsoletos, sí, la belleza es algo subjetivo y ya no se toma en cuenta lo que es estas características. ¿Sí? Pero vean, no es hace mucho, hace unos 120 años, esto era precisamente sinónimo de belleza. De hecho, yo nada más he visto una persona con este perfil. Fue un compañero de la especialidad. Sí, la frente se continuaba directamente con la nariz. Es un perfil muy curioso. La base es representada por los orificios inferiores de las ventanas nasales, denominadas narinas. ¿Sí? Lo que es en tejido blando, las aberturas son narinas. En tejido óseo, son aberturas piriformes, las cuales son separadas por el subtabique o columela. Segundo plano, tejido celular subcutáneo es poco desarrollado, casi imperceptible, salvo en los puntos donde la piel es móvil, ¿sí? Es decir, a excepción del lóbulo y las alas, el resto, la piel es movible, pero en estas zonas es complicado. De hecho, no van a poder. Si ponen sus dedos aquí, sí, pueden sentir cómo se separa la piel del plano esqueletal. En esta zona no van a poder, ¿sí? La piel está muy adherida a lo que son los cartílagos de esa zona. Capa muscular, músculos presentes en la zona son el músculo piramidal o prócer, que se encuentra aquí. Transverso de la nariz, en esta zona más o menos. Mirtiforme, se encuentra aquí por debajo. Elevador común, ¿sí? Que viene desde aquí, desde el canto interno del ojo y llega hasta el labio superior, propiciando unas pequeñas fibras a lo que es la nariz, y el dilatador propio de la nariz. Siguiente plano, periósteo y pericondrio, y plano esquelético. El esqueleto de la nariz está constituido por los huesos propios de la nariz, cartílagos y una membrana fibrosa. ¿Sí? Los huesos son los propios de la nariz, los huesos nasales, la apófisis palatina y ascendente del maxilar. Cartílagos, esto es nuevo, son estos cuatro. Cartílago septal o del tabique contribuye a formar la porción más anterior del tabique nasal junto con la lámina perpendicular del etmoides y el vómer, algo que ya les he explicado en osteología. En la parte de arriba viene la lámina perpendicular del etmoides, se articula con el vómer. Al articularse forman una zona vacía en forma triangular que es complementada precisamente por este cartílago. Cartílagos laterales son dos, uno para cada lado, tienen forma triangular, los vamos a encontrar en esta zona, ¿sí? Inmediatamente donde termina lo que es los huesos propios de la nariz y parte de la apófisis ascendente del maxilar va a ser complementada por los cartílagos laterales. Aquí. Los cartílagos alares mayores, igualmente el número de 2, presentan forma de herradura cuya concavidad se dirige hacia afuera y adelante formando el lóbulo de la nariz. Es decir, vienen aquí. Son dos cartílagos los que van a formar la punta de la nariz. Cartílagos accesorios alares menores son muy pequeñitos, ¿sí? Son apenas unos puntitos, porciones. Su número, forma y dimensiones son muy variables. Se disponen entre los cartílagos principales. Y una membrana fibrosa, es decir, una membrana
que va, digamos, a complementar las zonas donde los cartílagos no tienen contacto entre sí. Sí, hay zonas vacías donde no hay cartílago y esas zonas va a ser obliterada por la membrana fibrosa. Ocupa todos los espacios que dejan los cartílagos, son dependencia del periósteo y pericondrio. Aquí los tenemos. Plano esqueletal, huesos propios de la nariz, apófisis ascendente del maxilar. Estos son los cartílagos laterales. Estos son los cartílagos alares mayores y estos pequeños son los cartílagos alares menores. Y las zonas donde no tienen contacto entre ellos, ¿sí?, es la membrana fibrosa, que va a complementar esos espacios. Vasos y nervios, arterias. La arteria nasal, rama de la arteria oftálmica, la que viene desde acá adentro, desde la órbita, y se van a estomosar con la facial. A esa precisamente nos referimos. Obviamente también la arteria angular de la arteria facial, la que llega a esta zona. Y aquí, otra vez, recordando, a nivel del canto interno del ojo se anastomosa. Dicha relación forma una rica red de vasos sanguíneos, venas. Todas las venitas de esta zona van a ser afluentes del angular. Linfáticos se dividen en tres grupos, como podemos ver aquí en la imagen. El grupo superior desemboca en los ganglios parotidios superiores. El grupo medio pueden desembocar en los ganglios parotidios inferiores, o si se fijan pueden seguir una dirección a través de los vasos linfáticos faciales hasta llegar a los ganglios submandibulares. Y el grupo inferior desemboca exclusivamente en los ganglios submandibulares. Nervios motores, pues todos los músculos que acabamos de ver, el prócer, el transverso, el dilatador del ala y el elevador común, todos son inervados por la rama suborbitaria del tronco temporofacial del facial. Nervios sensitivos, nervio nasal externo, que viene siendo ramo del etmoidal anterior, del naso ciliar, un tema que vamos a volver a ver el miércoles, ¿sí? Ramos nasales del nervio infraorbitario de B2. Aquí los tenemos. Este es el músculo transverso. Aquí se ven algunas fibras del prócero piramidal, elevador común, y este pequeñito, el dilatador del ala. Y de nervios, este es el nasal externo. Testi lo menciona como nervio nasolobular, que viene del nervio etmoidal anterior, que a su vez viene del naso ciliar. Este que está aquí, en esta zona, debe ser el infratroclear. Estos ramos que se ven aquí, estos son ramos del suborbitario del temporofacial del facial. Y aquí solamente faltaría estar representados los ramos nasales o ascendentes del infraorbitario. ¿Sí? De vasos podemos ver lo que es la arteria angular. Por aquí estaría más o menos la anastomosis con la nasal de la oftálmica. Igual vemos la vena facial, ¿sí?, la nasal lateral de la arteria facial, ¿sí?, y aquí formando una rica red vascular. ¿Ok? ¿Alguna duda de la región nasal? Mínimo alguien dígame que no, para no sentirme que estoy hablando solo. No, profe. Ok, gracias. Muy bien. Región auricular. Básicamente lo que viene siendo la región auricular es una región curiosa, porque es una región que corresponde nada más a lo que es el pabellón auricular, es decir, una región que se proyecta hacia el exterior, ¿sí? El aparato de la audición, esto lo debieron haber visto en anatomía general.
Está comprendido en 3 segmentos yuxtapuestos, que de superficial a profundo son el oído externo, oído medio y el oído interno. La región auricular se refiere exclusivamente al oído externo, el cual es compuesto por el pabellón auricular y parte del conducto auditivo externo, su porción más externa, obviamente. El pabellón auricular es una expansión laminar más o menos ensanchada en forma de concha. Está situado en las partes laterales de la cabeza, por detrás de la articulación temporomandibular y por delante de la apófisis mastoides, es decir, una proyección cartilaginosa que se proyecta hacia el exterior. Su porción posterior es libre y queda suspendida, mientras que su porción anterior está firmemente implantada y se continúa sin demarcaciones con el conducto auditivo externo. Para su estudio se describen 2 caras, una externa y otra interna. Cara externa. Sí, estos detalles me imagino que también lo han de haber visto con la doctora Irlanda. Tenemos el hélix, el antihélix, la concha. Aquí, bueno, sería en su cara interna se vería como una elevación, pero en la cara externa se ve como una depresión. Es la cavidad de la concha. ¿Sí? El trago, antitrago y lóbulo. ¿Sí? Aquí tenemos otro detallito. Fosita del antihélix o triangular, el 4, y entre lo que es el hélix y el antihélix, el surco o canal del hélix, en esta zona. Constitución anatómica, el pabellón está principalmente constituido por un repliegue cutáneo que se mantiene rígido por medio de un fibrocartílago. Por consiguiente, los planos son la piel, fina, delgada, suave al tacto, se extiende por las 2 caras del fibrocartílago, siguiendo sus irregularidades, los detalles que acabamos de ver, rebasándolo en su porción inferior para constituir el lóbulo, lo que le proporciona alta movilidad, ¿sí? Esta zona. ¿Sí? Es decir, la parte del lóbulo no tiene cartílago. A excepción del lóbulo, lo demás, ¿sí? Si se lo tocan, tiene una cierta rigidez. Es cartílago, la piel que lo cubre de la región externa, interna, y ambas capas se van a unir en lo que es el lóbulo, proporcionando la característica movilidad de esta parte. La piel presenta folículos pilosos rudimentarios, proveyendo un fino vello. Solo a la entrada del conducto auditivo externo presenta pelos de considerable desarrollo y longitud. Bueno, esto, ustedes que son jóvenes, pues no lo presentan, pero uno que ya, es más grande y es más característico. Presenta glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Tejido celular subcutáneo, dicha capa no existe en la cara externa. En la cara interna la capa es delgada, laxa y fina. Cartílago es una lámina delgada y elástica, rodeada de un pericondrio grueso, ocupa toda la extensión del pabellón a excepción del lóbulo, como ya les expliqué, ¿sí? Ahí en esa región, lo que es la piel de la cara externa se une con la cara interna formando el lóbulo. En esta capa se encuentran ligamentos de fijación que unen al pabellón con la aponeurosis del músculo temporal, tubérculo cigomático, base de la mastoides y pared posterior del conducto auditivo. Finalmente, en esta capa también encontramos los músculos extrínsecos, ya vistos en los músculos de la expresión facial, la auricular superior, posterior y anterior, e intrínsecos, los cuales están atrofiados en el ser humano y no tienen importancia clínica. En el programa del Complete Anatomy, sí vienen representados los músculos intrínsecos, pero no tiene caso verlos, no tienen ninguna función. Estos obviamente son más desarrollados en animales, como los gatos, los perros y algunos otros mamíferos, pero en el ser humano, si de por sí los extrínsecos en algunas personas están poco desarrollados para ejercer cierta movilidad al pabellón auricular, los intrínsecos
no tienen prácticamente ninguna función. Vasos y nervios, arterias. El pabellón es nutrido por ramos de la arteria temporal superficial y la auricular posterior. ¿Sí? Como lo vemos aquí. La cara externa, por aquí vemos, la temporal superficial. Y obviamente por atrás, la auricular posterior. Venas. Todas las venas son ramos afluentes de esta región. Igual son homólogas a las arterias. En anterior desembocan en la temporal superficial y en posterior a la auricular posterior. Linfáticos, los vasos de la cara externa anteriores terminan en el ganglio preauricular, los posteriores a los mastoideos y los inferiores a los parotidios. Los linfáticos de la cara interna terminan superiores a los mastoideos y los inferiores a los parotidios posteriores. Nervios, motores, el ramo temporal del facial, ¿sí? Aquí habría que hacer una anotación, no viene aquí en la presentación para que lo vayan anotando. Aquí me faltó, me parece que cuando lo saqué de testí no lo menciona. El ramo temporal del facial va a inervar lo que es el auricular anterior y el auricular superior, pero nos falta el auricular posterior. El auricular posterior, el músculo auricular posterior, está inervado por el ramo extrapetroso auricular posterior del facial, para que lo anoten. Ahorita lo complemento aquí. Sensitivos, esto ya también se los he mencionado. Nervio del conducto auditivo externo del facial, ramos auriculares del aurículo temporal, el auricular mayor del plexo cervical y el ramo auricular del vago, en la porción más interna del conducto auditivo externo. Esta imagen, creo que ya se las había mostrado. En rojo podemos ver el territorio de inervación que le corresponde al plexo cervical. En amarillo, al facial. Este es el único territorio sensitivo del facial, no lo olviden. ¿Sí? Y la parte superior, el trigémino. ¿Sí? Lo que viene siendo el aurículo temporal, ¿sí? De B3. Y la parte más interna del conducto auditivo externo, el vago. Listo. ¿Alguna duda con región auricular? No, profe. ¿No? Ok. Dejen complemento aquí, si no después se me va a olvidar. Como también desde hace 6 meses dije que iba a corregir eso de putos negros y no me la acababa con los de cuarto, perdón. Ok, ahora sí. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente unidad, lo que son las regiones profundas. Lo que viene siendo las regiones profundas, ahí sí vamos a ver temas nuevos. Esto que acabamos de ver, paredes craneales y regiones superficiales, es poco lo nuevo, lo demás se supone que ya lo deberían de dominar, arterias, venas, nervios, ¿sí? Aquí es todo se complementa, se integra y lo vemos desde otro punto de vista de las regiones. Entonces, la primera, vamos a pasar a unidad 5. La primera región que vamos a ver a profundidad es la región cigomática. Ya conocen los límites, lo vimos en fosas craneales, ¿sí? Lo que es la fosa infratemporal o cigomática sigue casi los mismos límites, solamente vamos a incluir los límites de tejidos blandos. Ocupa un espacio ancho y mal circunscrito,
se encuentra comprendido entre la rama mandibular y la apófisis pterigoides. Sus límites, el límite superior, ya lo conocen, línea imaginaria que parte del arco cigomático hasta la cresta esfenotemporal y la porción horizontal del ala mayor del esfenoides. Límite inferior, un plano horizontal que parte del borde inferior de la mandíbula. Límite lateral, cara interna de la rama mandibular, obviamente con la inserción del músculo pterigoide interno. Límite medial, cara externa de la lámina externa de la apófisis pterigoides y cara lateral de la faringe. Este es un límite que agregamos de tejido blando. Anterior, tuberosidad del maxilar y posterior, cara anterior de la glándula parótida. Si se fijan, nada más, aumentamos lo que viendo la cara lateral de la faringe y de la glándula parótida. Ahora me voy a adelantar un poquito porque quiero que quede claro. Tenemos la rama mandibular, borde posterior. Por aquí tendríamos la lámina externa de la apófisis pterigoides. ¿Sí? Aquí tendríamos, obviamente, el músculo pterigoide interno. Y aquí por dentro tendríamos la cara lateral de la faringe. Aquí tenemos toda esta zona, viene siendo lo que es la fosa cigomática, pero por debajo, conforme descendemos, el músculo pterigoide interno y la cara lateral de la faringe se van a ir separando. Y abajo se continúa con un espacio que se va a denominar espacio maxilofaringio o faringio lateral o parafaringio. La fosa cigomática se comunica directamente con este espacio. Esto es muy importante para comprender la diseminación de infecciones a profundidad y a gran distancia. Esto es algo que van a volver a ver en cirugía, ¿sí? En teoría, obviamente. Van a comprender cómo es que una infección bucodental si invade el espacio cigomático, que es el que estamos viendo ahorita, es este, cómo es que va a invadir al espacio faringio lateral o incluso puede invadir a lo que es el espacio retrofaringio. Y estos dos espacios, el faringio lateral y el retrofaringio, se comunican directamente con el mediastino. Si la pus, porque el paciente es, sí, y luego más si tiene como complicaciones como la diabetes, donde las infecciones son más difíciles de controlar. Si llega a ser invadido a profundidad a estos espacios, muy probablemente termine la infección en el mediastino y solamente sobrevive el 20% de las personas que presentan mediastinitis. ¿Sí? Esto se pudo haber evitado. En primer lugar, que el paciente haya ido con el dentista. Y en segundo lugar, que el dentista tenga la pericia para controlar la infección. ¿Sí? Un consejo personal que les doy. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está la región cigomática? Aquí está. Cuando les llegue un paciente con la cara hinchada, no se arriesguen por mandar antibiótico tomado, no capsulitas, no pastillitas. Les recomiendo que vayan directamente a inyecciones. ¿Sí? Porque en ocasiones, porque el paciente no quiere el piquete, le mandan tomado y pues obviamente ya que se lo toman, la pastilla llega a lo que es el intestino, es absorbido del sistema porta, pasa al sistema de circulación general y de ahí a que el medicamento empiece a actuar en la zona que necesitamos, la infección puede complicarse y luego a veces no se controla.
Yo les recomiendo, si el paciente llega hinchado, tiene un absceso, siempre, 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 siempre manden antibiótico por vía parenteral. No se arriesguen. Es un consejo que les doy. Ok, límites ya los vimos. Aquí lo tenemos. Les voy a explicar lo que es la imagen. Esta parte de aquí viene siendo lo que es la mandíbula, la rama ascendente. Esto oscuro que ven aquí es el seno maxilar. Esta parte es parte del hueso cigomático. Aquí tenemos la apófisis pterigoides. ¿Sí? Y aquí, esto de aquí, es la fosa pterigopalatina. Aquí, este de Testí, viene como fosa pterigomaxilar. También es correcto. ¿Sí? Esta parte de aquí ya es parte de la faringe. Y aquí por atrás, esta es la glándula parótida. ¿Sí? Delimitando este espacio en blanco, la región cigomática. Para facilitar la descripción de la región cigomática, esta debe ser comparada como una pirámide triangular con base superior y vértice inferior con 4 paredes que la delimitan. La pared externa, formada en su mayor parte por la cara interna de la rama mandibular, la cara interna del arco cigomático y la cara correspondiente al hueso cigomático. Es decir, esta parte. Pared interna, esto es un poquito más complicado de entender. De delante hacia atrás encontramos la entrada de la fosa pterigopalatina. En vivo está ocupada por tejido celular adiposo, vasos y nervios, como se viene representado aquí. ¿Sí? Esta es la maxilar interna y lo demás está rellenado por tejido celular adiposo, como se puede ver aquí. Lámina externa de la apófisis pterigoides y por consiguiente el músculo pterigoideo externo. Por detrás de la lámina nos encontramos con el músculo pterigoideo interno. Siguiendo hacia atrás en la parte superior nos encontramos con el músculo tensor del velo del paladar y el constrictor superior de la faringe. Siguiendo la misma dirección nos topamos con el ramillete de Riolano. Por detrás de este se encuentra el paquete vasculo nervioso profundo del cuello, que está comprendido por la arteria carótida interna, la yugular interna y los nervios glosofaríngeo, vago, accesorio, hipogloso y gran simpático. Aquí lo vemos. Voy a explicarlo primero en el fácil. La pared interna, encontramos la entrada, la fosa pterigopalatina, la cara externa de la lámina externa de la apófisis pterigoides, parte del músculo pterigoideo externo. Aquí nos encontramos con el músculo tensor, este de aquí, del velo del paladar, músculo constrictor superior de la faringe, aquí. Muy bien, aquí se ha resecado lo que es parte de la rama ascendente de la mandíbula, ¿sí? Aquí podemos ver esta superficie de aquí, es la porción horizontal del ala mayor del esfenoides, el músculo temporal que ha sido disecado hacia arriba. Este es el pterigoideo interno, vean, viene desde la fosa, esta es la lámina externa de la apófisis pterigoides. Este que está aquí también es parte del pterigoideo interno. Hay una porción que viene de la tuberosidad del maxilar. Esta es la tuberosidad del maxilar. Esta es parte de la maxilar interna. Aquí está seccionada. La maxilar interna, acuérdense, viene desde aquí. Aquí está seccionada. Luxúa aquí y termina en lo que es la fosa pterigopalatina, que estaría aquí. ¿Sí? Y aquí los músculos. Este viene siendo el 16. Peristafilino externo. Este viene siendo lo que es el tensor del velo. Y más atrás nos encontramos con el constrictor. Y más atrás encontramos el paquete neurovascular del cuello.
carótida interna, yugular interna, y por dentro de estos encontramos los nervios vago, glosofaringio, accesorio hipogloso y gran simpático, más a profundidad. Estos ramos de aquí son SB3, tronco posterior, tronco anterior, ¿sí? Este es el gangliótico, este pequeñito de aquí, ¿sí? Aquí, pues estos debería ser el temporobucal, temporal profundo medio y el temporomaseterino, ¿sí? Que se desprende en temporal profundo posterior y nervio maseterino, ¿sí? Y tronco posterior, este debería ser el lingual, este el dentario inferior y el aurículo temporal y su característico bucle rodeando a la arteria meningia media, esta es la arteria meningia menor o accesoria. En la porción inferior de la pared interna solo encontramos la inserción del músculo pterigoideo interno. A nivel del ángulo encontramos la glándula submandibular, tejido celular adiposo por donde discurre la arteria palatina ascendente. Como podemos notar, el músculo pterigoideo interno, conforme desciende para llegar a su inserción, se separa cada vez más de la pared lateral de la faringe, formando un nuevo espacio de forma triangular llamado espacio maxilofaringio, laringio lateral o parafaringio, ¿sí? Este que les dibujé. Aquí lo encontramos, miren. Mandíbula, arco cigomático, porción horizontal del esfenoides, músculo constrictor superior de la faringe, y vean este espacio triangular de aquí, este ya viene siendo el espacio maxilofaringio o faringio lateral. Pared anterior, constituida por la tuberosidad del maxilar, del borde alveolar del maxilar al borde alveolar de la mandíbula. La parte anterior se continúa por el origen del músculo buccinador y constrictor superior de la faringe. Separados estos dos músculos por el rafe pterigomandibular. Este es un detalle importantísimo para anestesiología. Por eso es que insisto tanto con este ligamento, rafe pterigomandibular. ¿Quién me puede decir de dónde viene, de dónde a dónde va el rafe pterigomandibular? De uno en uno. No se peleen. ¿Nadie? A ver, ¿quién dijo yo? Profe, ¿Mande? llega a la cresta buccinatriz. ¿De dónde viene? Ajá, llega a la cresta buccinatriz, muy bien, correcto. Pero ¿de dónde viene? No recuerdo bien si viene del gancho de la apófisis pterigoides. Sí, muy bien. Viene del gancho o amulus de la lámina interna de la apófisis pterigoides. De ahí viene y desciende y llega a lo que es la cresta buccinatriz, ¿sí? A la porción posterior del proceso dental-alveolar, postero superior del proceso dental-alveolar, ¿sí? Ese es un detalle importantísimo. Déjenles explico por qué antes de avanzar, porque de por sí vamos un poquito avanzados. ¿Sí? Es algo que he notado con las sesiones en línea, que estoy avanzando más rápido de lo normal. A ver, vamos a borrar todo esto. ¿Sí? A ver. Tenemos borde anterior de la rama mandibular. Aquí estaría el último molar, segundo o tercer molar, como sea. Y obviamente el gancho viene desde acá arriba, desde el gancho, digo, el rafe pterigomandibular, desde el gancho vámulus, desciende, va bajando y llega a lo que es la cresta buccinatriz. Sí, aquí estaría
el proceso dental-alveolar superior. Se fijan, se forma un triángulo. ¿Sí? Estas dos estructuras, el ligamento y el borde anterior de la rama, ustedes con su dedito lo pueden palpar perfectamente bien. El rafe pterigomandibular está por dentro y el borde, obviamente, por fuera. Pasan su dedo, ¿sí? Es un dedo. ¿Ok? Bye. ¿Sí? Pasan su dedito por ahí y van a sentir como una liga. Tocan aquí, en esta zona, van a sentir como una liga. ¿Ok? Van a ubicar el triángulo y a mitad del triángulo, ¿qué vimos en la clase de... ¿Dónde venía? ¿En qué clase venía? Creo que es la región maceterina, se menciona. 10 milímetros por arriba del plano oclusal, es decir, de aquí, se va a encontrar ¿qué? En la cara interna de la rama mandibular. ¿Qué vamos a hallar? El nervio dentario inferior. Así es, el nervio dentario inferior. La entrada a lo que es el conducto mandibular. Entonces, por lo tanto, en anestesiología, ¿qué van a usar para poderle dar al nervio? El dedo. Ok, sí, el dedo, porque obviamente no van a poder meter una regla, pero ustedes ya saben que 10 milímetros por encima del plano oclusal se va a encontrar la entrada del dentario inferior al conducto mandibular. Una referencia es que el dedo lo van a poner a mitad de este triángulo y a la mitad del triángulo van a anestesiar, obviamente por aquí. No me vayan a decir como una vez me dijo una alumna de séptimo, que si teníamos que atravesarnos el dedo para anestesiar. Es en serio, ¿eh? Me lo dijo que si teníamos que picarnos el dedo. Como lo dibujé más o menos a este nivel. Dice, ¿y cómo lo vamos a hacer con la uña? ¿Cómo que con la uña? ¿Pero nos tenemos que atravesar el dedo? Le digo, sí, mire mi dedo, ya me lo perforé para facilitar la técnica del dentario inferior. Es en serio, ¿eh? Me preguntó que si teníamos que atravesarnos el dedo para anestesiar el dentario. Sí, obviamente su dedo lo van a poner un poquito más afuera, a este nivel. En medio, pican y le van a dar el dentario. Un consejo que les doy, váyanse un poquititito más arriba. Aquí, más o menos. 12 milímetros. ¿Por qué? Porque recuerden que esto solamente son referencias, promedio. Puede haber una persona que el dentario inferior se meta antes o después. ¿Sí? Si lo ponen a más o menos 12, un poquitito, no necesitan irse muy arriba. Con cualquier cosita que se vayan arriba, siempre, siempre, siempre se los juro, siempre le van a dar al dentario. Porque puede pasar que a los 10 milímetros el nervio ya haya penetrado lo que es a la rama y vayan a anestesiar un poquito a nivel de la base de la espina de Spix. ¿Qué va a pasar? No se va a anestesiar el dentario. Entonces váyanse un poquito más arribita. Es un consejo personal que les doy. Y así no van a batallar. De todas las técnicas de anestesiología, dominar la del dentario inferior es la más complicada. Necesita mucha, 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 mucha práctica. ¿Sí? Mientras estén estudiando, pues no hay problema. Anestesian en clínica, en operatoria, en perio, pues prácticamente en todas se utiliza, todas las clínicas. En cirugía, obviamente, tienen que dominarla más. ¿Sí? Y si no les da, pues le pueden llamar al maestro. Si el doctor no puede anestesiar el dentario, pues llega el doctor y les ayuda. ¿Sí? Aquí no hay problema, pero ya cuando estén afuera, ¿sí? Y esto es en serio,
Yo hago endodoncias en molares, pero antes no las hacía. Cuando recién salí de la carrera le hablaba a un especialista y de veras el especialista me pedía que anestesiara el dentario inferior. Especialista. Entonces, requiere muchos años de práctica la técnica del dentario inferior. ¿Ok? Y para que la dominen, tienen que conocer esto. ¿Sí? ¿Qué forma? El triángulo retromandibular. ¿Sí? Borde anterior de la rama mandibular, ligamento pterigomandibular que viene del gancho vámulos de la apófisis pterigoides a la cresta buccinatriz, por detrás del último molar, el que esté presente, ¿sí? En medio, ahí anestesiamos. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No. ¿No? Manuel, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Yas? No, profe. ¿David? No, profe. ¿No? Ok. No. Bueno, Yo sí, profe. a ver, dígame. Nos dijo que los nervios motores que corrigió era ponerle solo el que es un ramo extrapetroso. Sí, de la región auricular, ¿verdad? Sí. En la presentación nada más viene lo que es la rama temporal del tronco temporofacial del facial. Ajá. Sí, es correcto, ese sí está bien, ese no lo quite. Es correcto, porque se va a inervar lo que es el músculo auricular superior y el auricular anterior. ¿Sí? Va a inervar esos dos, pero nos falta el auricular posterior. Y el auricular posterior va a estar inervado por una rama que se llama igual que el músculo. El nervio auricular posterior, que es un ramo extrapetroso del nervio facial. Ok. ¿Sí? Nada más es añadirle ese. Sí, se me pasó, es que el textil luego a veces, lo complicado de anatomía, incluso hasta textil tiene ese tipo de errores. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿No? Ok, entonces nos vemos el día de mañana. Vamos a continuar con el tema de región cigomática. Es una región muy importante, pues ya se los había mencionado, es una región que diario van a invadir. Cuando anestesien dentario inferior, la punta de la aguja va a estar en la región cigomática. ¿Sí? Es muy importante que comprendan esta región cigomática, sobre todo para cirugía. Una infección de un tercer molar puede invadir esta región. Una infección mal atendida del tercer molar puede invadir esta región. Y algo menos probable, pero sí ha dado, que un doctor que sea medio cochino, un estomatólogo puede provocar una infección en la región cigomática. Y ya les expliqué lo peligroso. La región cigomática se comunica directamente con el espacio parafaringio y retrofaringio. Y esos espacios se comunican, tienen vía directa con el mediastino. Entonces, muy importante que conozcan la importancia de la región cigomática. Una, porque ahí se encuentra B3, todo B3, todos sus ramos. ¿Sí? Y dos, para comprender la diseminación de infecciones a distancia. ¿Ok? Entonces nos vemos el día de mañana. ¿Vale? Nos vemos, profe. Luego. Gracias. 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 Gracias.